Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. Antes del amanecer, una casa se incendia en Wisconsin. Los investigadores descubren que el fuego es una pantalla para cubrir un crimen más siniestro. Pero el calor de las llamas enfría el rumbo del caso. Al sur de Florida, una serie de incendios resulta ser más que una coincidencia. Varias personas mueren y una comunidad es presa del pánico. Los detectives tratan de calmar los miedos y atrapar al asesino antes de que ataque nuevamente. En una escena del crimen, todo se considera como pista potencial. Pero un incendio puede destruir todo a su paso. Y los investigadores tienen el reto de resolver cada caso como una prueba de fuego. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Prueba de fuego. En este episodio se han cambiado algunos nombres. El 25 de noviembre de 1996 a las 2:30 de la mañana, la comunidad de La Crosse, Wisconsin, duerme. Pero uno de sus residentes se despierta y ve algo terrible. La casa de su vecino se incendia. ¿Cuál es la dirección? Observó que salía humo de la casa de su vecino. Los bomberos acuden a la escena. Pero observan que la casa está siendo destruida por las llamas. Los bomberos temían que alguien estuviese atrapado adentro. El bombero Dan Skiles sabía que él y sus hombres debían entrar de inmediato si querían rescatar a alguien que estuviera dentro. Pero no había forma de hacerlo. En lugar de empujar la puerta con el hombro como siempre hago, decidí sentarme y abrir la puerta de una patada. El bombero Skiles abre la puerta y descubre que el suelo de la cocina había sido destruido por el fuego. Sin un rumbo que los guíe, los bomberos se abren paso a través de las llamas, buscando a quien estuviese atrapado. Uno de mis hombres gritó que encontró a una víctima. La recogimos, la arrastré tanto como pude antes que se me acabara el aire. A pesar de sus esfuerzos, los bomberos arrastran a un hombre sin vida de los escombros. Era el dueño de la casa, Donald Harmasek, de 64 años. El bombero Dan Skiles sospechaba que algo estaba mal. Había sangre en su cabeza y pensé que era inusual que una víctima de incendio estuviese ensangrentada. En ese momento, los bomberos pensaron que se enfrentaban a algo más que un accidente. El cuerpo fue enviado a la morgue para su autopsia. Dave Shafsley y Kerry Joholski, detectives de La Crosse, interrogan al vecino que llamó a la policía. Aunque vio las llamas, declaró no haber visto ni oído nada fuera de lo común. Una vez que los bomberos declaran que la casa era segura para entrar, los investigadores proceden a trabajar. El inspector de bomberos, Jim Brink, determina el punto de origen del incendio. Para determinar la causa del incendio empezamos el área con el menor daño, es decir, la sala, y de allí fuimos al área con el mayor daño. La casa estaba abarrotada de libros y revistas. Los detectives hallan dinero al abrir los libros.
Pero la billetera de la víctima estaba vacía en la mesa. Mientras los bomberos recogían todo, el inspector Brink se dirige al sótano y examina los escombros, buscando el origen del incendio. Miren ese lugar. Aquí empezó el incendio. Dave, mira estas revistas. En este caso determinamos que el incendio empezó en el sótano, donde estaba el mayor daño. Hallamos un área debajo de la cocina donde el incendio quemó un montón de revistas y no había dispositivos que produjeran calor. El incendio empezó en un lugar inusual. Fue provocado. Los investigadores de incendios de La Crosse examinan el exterior de la casa. Debían encontrar quién provocó el fuego y por qué. Observan una ventana rota del sótano. Creían que quien hubiese empezado el incendio había entrado por esa ventana. En la nieve descubren una huella de zapato que se alejaba de la casa. Como estaba oscuro, cubren la huella con un recipiente de metal para preservar esta posible pista. La autopsia se lleva a cabo en el Hospital de Veteranos en Madison, Wisconsin. El forense descubre heridas circulares profundas en el cráneo de la víctima. La fuerza de los golpes produjo hemorragia y traumas graves, dejando a la víctima inconsciente e incapaz de escapar del fuego. Parece que no solo se enfrentaban a un incendio provocado, sino a un asesinato. Bien, muchachos, queremos oír sus informes y les asignaremos algunas labores. La mañana siguiente, en el Departamento de Policía de La Crosse, los investigadores comparan la información que habían reunido. El detective Joe Donan fue uno de los que estuvo al frente del caso. El cuerpo está en el hospital. El forense pensó que fue una bala, pero luego vio que fue un objeto contundente. Había una huella en la nieve al lado este de la casa. Los detectives debían seguir la pista más prometedora que tenían, la huella encontrada detrás de la casa. En la escena del crimen, los investigadores hacen un molde de la huella en la nieve. Como la nieve se había endurecido, una estructura cristalina dejaba ver todos los detalles, pero debían guardarla con cuidado para no dañar la huella. Sin embargo, fotografían la huella antes de hacer el molde. A fin de hacer el molde, se usa azufre caliente que se solidifica al tener contacto con la nieve. El azufre se endurece casi al instante y la nieve no se derrite antes de que esté listo el molde. Todos los detalles de la huella quedan en el molde. Luego es enviado al laboratorio de criminalística de Wisconsin. Dentro de la casa había salpicaduras de sangre en los muebles y en el suelo. El forense Nick Stolke reconstruye lo sucedido. Las manchas que estaban en la cómoda tenían un tamaño de 2 a 6 milímetros. Esas manchas indicaban que la víctima fue golpeada o apuñalada. Varios trozos de cuerda son extendidos a partir de las salpicaduras para determinar dónde estaba la víctima en el momento del ataque. De acuerdo al punto de convergencia de las manchas, pude determinar que el señor Harmasek fue golpeado justo al frente de la cómoda. Encontramos un martillo cerca de las manchas de sangre. Se envían la cómoda y el martillo al laboratorio para analizarlos. Un oficial de policía habla con Shirley Otto, la pareja de la víctima. Entonces, ¿no cree que nadie hubiese sido capaz de lastimarlo? Ella y Donald Harmasek habían estado juntos por casi 20 años. Ella dijo que tenían una buena relación y que todos querían a Donald y lo llamaban por su apodo Pops.
Él siempre cumplía con su trabajo. También le dijo al oficial que Donald estuvo enfadado ya que su casa fue robada repetidas veces. Creo que él guardaba todo allí porque no confiaba en los bancos. Los detectives de la Cross, Joe Dunham y Brad Borky, examinan los informes y registros policiales que mencionaban robos en la residencia Harmasek. No encuentran resultados. Parecía que los ladrones consideraban a Donald Harmasek un blanco fácil. Sabíamos que él guardaba dinero en su casa y antes había sido víctima de varios robos. La policía decide interrogar a un conocido ladrón de la zona llamado Adam Tolbridge. ¡Alto! Pero cuando ve a la policía, huye. ¡Policía! ¡Alto! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Pero qué hice? Tolbridge parecía un posible sospechoso. ¿Qué quieren de mí? Queremos hablar con usted, al auto. ¿De qué se trata todo esto? ¿Huías por alguna razón? En la estación, negó estar involucrado en el homicidio de Harmasek. Tolbridge afirma que se asustó al escuchar a la policía y que por esa razón huyó. Aceptó cooperar y permitió que analizaran sus zapatos. Los zapatos fueron enviados al laboratorio, donde el forense Jerry Kotajarvi analizaba los moldes tomados en la escena del crimen. Hay muchos zapatos con la misma talla y diseños, pero son características únicas las que vinculan un zapato con una huella, como cortes, fragmentos, faltantes y de desgaste. Determina que los zapatos usados en la escena eran unos Airwalk deportivos, los mismos que llevaba Tolbridge. Pero cuando compara los moldes con los zapatos, observa que tiene tallas diferentes. Adam Tolbridge no era a quien buscaban. Luego Kotajarvi descubre algo inusual. Había dos huellas diferentes en el lugar, una encima de la otra. Ahora había que buscar a dos sospechosos, no a uno. El detective Borky se da cuenta de que había que considerar el caso. El detective Dunham y yo creíamos que esto iba más allá. La información que teníamos nos guiaba en la dirección correcta. Los investigadores no sabían quién asesinó a Donald Harmasek y se enfrentaban a un reto aún mayor. Ahora buscaban a dos sospechosos y las huellas encontradas eran su única esperanza para hallar a los asesinos. Donald Harmasek, de 64 años, fue asesinado y su casa incendiada para cubrir el crimen. Los investigadores ahora buscan a dos sospechosos, pero hasta ahora solo habían encontrado unas pocas pistas, lo que desconcierta a los detectives Borky y Dunham. Al quemar un cuerpo se elimina mucha evidencia y cuando quemas el lugar destruyes casi toda la evidencia allí. Era un reto. Se trataba de un enorme desafío ya que no teníamos sospechosos en este asesinato. En el laboratorio, los forenses continúan su investigación. Nick Stolke analiza las salpicaduras de sangre en la cómoda. Las marcas de hollín y las manchas indican que uno de los cajones estaba abierto en el momento del asesinato. Nick Stolke halla una pista importante en la cómoda. La víctima fue golpeada justo enfrente de la cómoda. Luego, los cajones fueron movidos y empezó el incendio. Eso nos indicó no solo que los asesinos golpearon a la víctima, sino que luego registraron la casa mientras él se desangraba y luego empezaron el incendio y se fueron. Los investigadores ahora creían que los asesinos incendiaron la casa a fin de cubrir un crimen más grave.
En el laboratorio de Wisconsin, el forense Ken Olson examina los escombros de la casa incendiada. Creía que se había utilizado un líquido inflamable para empezar el incendio. Es muy difícil tomar materiales del lugar para empezar un incendio, pero con un líquido inflamable se puede acelerar el incendio y que empiece más rápido. Los líquidos inflamables dejan rastros que se evaporan lentamente. Los escombros guardados se colocan en un recipiente junto con un trozo de carbón. El carbón absorbe cualquier rastro dejado por el acelerante. Se sella el recipiente y se calienta a 38 grados Celsius. Luego tomo el recipiente con el trozo de carbón y lo coloco en el horno. Después de calentarlo por 16 horas, se coloca el trozo de carbón en un cromatógrafo de gases que analiza los componentes del acelerante. Coloco el recipiente en el dispositivo y automáticamente el solvente se introduce en el dispositivo y así busco cualquier acelerante presente allí. Todos los químicos tienen una huella molecular única. El cromatógrafo revela esta estructura molecular. Examiné los residuos que guardamos y encontré residuos de gasolina en 3 de las muestras que se recogieron en la escena. Los investigadores recurren a la comunidad y crean una línea directa. Las pistas empiezan a aparecer. Alguien llama a la línea y dice que un hombre llamado Todd Carpenter sabía algo del asesinato. Los detectives interrogan a Carpenter. Carpenter habla de su participación, diciendo que 2 sujetos lo contactaron. Fue contactado por Nathan Lindell y Josh Lindell. Carpenter era el conductor y los otros 2 solo iban a robar. De acuerdo con Carpenter, los hermanos Lindell oyeron el rumor de que Harmasek escondía dinero en su casa y decidieron robarlo. ¿Por qué pensaron que...? Los hermanos le ofrecieron dinero a Carpenter para que fuera su chofer. Carpenter dijo que se quedó en el auto mientras que Nathaniel y Josh Lindell cometían el robo. Esperó afuera mientras Josh y Nathan Lindell entraron en la casa en búsqueda de dinero. Ellos registraron el sótano y luego subieron. En ese momento fue que se toparon con Donald Harmachek. Luego los hermanos le dijeron que condujera hasta el acantilado Grandad, un lugar aislado donde se podía observar la ciudad. Allí empezaron un incendio y quemaron la ropa que usaban, incluyendo sus zapatos. Carpenter se sorprendió cuando Nathan dijo que el hombre en la casa estaría rostizado en ese momento. ¿Pero qué dices? Hay que irse de aquí. Los hermanos le pagaron a Carpenter. Habían robado un total de $300 de Harmasek. Carpenter dijo que se puso nervioso cuando supo del asesinato en las noticias. Los detectives buscan información sobre los hermanos Lindell. Josh Lindell no tenía antecedentes, pero Nathaniel tenía un historial de arrestos por varios crímenes, incluyendo robos. Muy bien. Los investigadores le creen a Carpenter, pero no tenían evidencia que confirmara su historia. A fin de hallar pruebas, lo convencen de llevar un micrófono. Así los atraparían si se incriminaban a sí mismos. Carpenter fue a ver a Nathaniel. Hola, ¿qué tal? Le dijo que la policía le hizo muchas preguntas. Sé que saben algo. Oye, cálmate. Tranquilo, pasa. Dijo que tenía miedo. ¿Quieres tomar algo? No sabía qué hacer o decir. No. ¿No? Es que fueron a mi trabajo y me hicieron preguntas sobre quién era y con quién andaba. Nathaniel permanecía tranquilo. Parecía saber del crimen, pero no dijo nada que lo incriminara.
Bueno, me dijeron que volverían mañana. Él decía que mantuviera la calma y que no les dijera nada. Y dijo que esos sinvergüenzas no obtendrían nada de él. Estaban convencidos de que Nathaniel Lindell estaba detrás de todo, pero la conversación no les dio ninguna evidencia. Como Carpenter no podía seguir ayudándolos, los detectives deciden interrogar a Josh Lindell. Aceptó hablar con nosotros, cosa que me sorprendió. En su declaración inicial, tomó la culpa de todo. Los detectives encuentran la pista que buscaban, pero la agresividad extrema del crimen y las huellas de zapatos apuntaban a dos asesinos. Los detectives sabían que necesitaban más pruebas a fin de atraparlos a ambos. En La Crosse, Wisconsin, los detectives investigaban el asesinato de Donald Harmasek, de 64 años. Las huellas encontradas cerca de la escena apuntaban a dos sospechosos, los hermanos Lindell. Los detectives Joe Dunham y Brad Burke arrestan a Josh Lindell. Aunque declaró que había actuado solo, los detectives no le creen. El detective Burke esperaba que Josh delatara a su hermano. Sí, no sabíamos. Pensé que quizás... Sabía que estaba involucrado, pero nunca pensé que en el interrogatorio nos diría que fue él quien lo hizo. Esperaba que nos dijese que fue su hermano el principal responsable. Así que me sorprendió. Estaba arrepentido. Se sentía mal por ello. Trataba de arreglar las cosas al decirnos lo que hizo. Aunque Josh tomó la culpa, los detectives necesitaban que delatara a su hermano a fin de seguir con el caso. Josh parecía estar nervioso. Dijo que nunca tuvo problemas con la ley. Y luego de varias horas, Josh Lindell al fin confiesa toda la verdad. Dijo que él y Nathan entraron por la ventana del sótano y pisaban las huellas del otro para cubrir sus rastros y despistar a la policía. Íbamos a robar. Encontraron a Donald Harmasek dormido en el sillón y se asustaron. Estaba asustado. Caí en pánico y lo golpeé en la cabeza. ¿Está dispuesto a declarar que lo hizo? Dijo que su hermano Nathan también golpeó repetidas veces a la víctima en la cabeza con un martillo hasta darlo por muerto. Luego incendiaron la casa para cubrir el crimen. La historia concordaba con la de Todd Carpenter. Exacto, dile que venga, vamos. Dijo que se dirigieron al acantilado donde él y su hermano quemaron sus ropas para destruir la evidencia. No habían planeado el asesinato. Sus planes se desmoronaron al ver a Donald. Sí, no estábamos seguros. Pensé que... Con la confesión de Josh, los investigadores ya podían interrogar a Nathaniel por entrar al hogar de Donald Harmasek, asesinarlo e incendiar el lugar. Lo arrestan en el apartamento que compartía con un compañero. Lo llevaremos al auto y cuando lleguemos a la estación de policía... Lo esposan y llevan a la estación de policía para acusarlo. Los detectives también obtienen una orden de registro. Interrogan al compañero de Nathaniel y buscan evidencia. Esos dos pares. Aunque Josh declaró que quemaron los zapatos que llevaron, los investigadores hallan otro par en el apartamento. En el laboratorio se determina que los zapatos confiscados eran Airwalk y tenían el mismo estilo y diseño que los del molde. Aunque no eran exactamente iguales, el patrón era similar al de los zapatos usados en la escena del crimen. A pesar de la evidencia en su contra y que Todd Carpenter y su propio hermano Josh lo habían incriminado, Nathaniel se niega a hablar. No quiso hablar con nosotros. Tenía ese derecho. Pero Nathan era desalmado y podía hacer cualquier cosa.
De acuerdo con la evidencia, Nathaniel y Josh Lindell entraron en el hogar de Donald Harmasek con la intención de robar. Josh se sorprendió al encontrar al dueño de la casa dormido en el sofá. Harmasek empezó a despertar y Josh cayó presa del pánico. Nathaniel lo golpeó con el martillo que había usado para romper la ventana y lo dejó inconsciente. Antes de salir, los hermanos toman el dinero en la billetera de la víctima. Encienden la casa para cubrir el asesinato. Luego pisan las huellas del otro para despistar a las autoridades. Pero no lo lograron. Creo que Josh participó en el crimen, pero no era el líder del grupo. Nathan Lindell, su hermano, sí lo era. En 1998, Nathaniel Lindell es acusado de homicidio en primer grado, robo e incendio provocado. Es sentenciado a cadena perpetua. Podrá salir en libertad condicional en 50 años. Su hermano Josh Lindell es acusado de homicidio y sentenciado de por vida. Podrá salir en libertad condicional en 25 años. A cambio de su declaración, Todd Carpenter no fue acusado. Los detectives de La Crosse se valieron de una sola prueba forense para atrapar a dos sujetos que usaron fuego para cubrir su crimen. En Florida, las autoridades se enfrentan a un reto mayor cuando una serie de incendios resultan ser más que coincidencia. En la mañana del 7 de agosto de 1993, en Spring Hill, Florida, el departamento de bomberos acude a una residencia en llamas. Los bomberos corren al hogar de Becky Saunders, de 80 años. Cuando llegan, las llamas ya habían destruido parte de la casa. El calor era insoportable y las entradas estaban bloqueadas. Pero los bomberos hacen todo lo posible para salvar a la anciana y rescatar su hogar. Les toma horas, pero al fin logran controlar las llamas. El forense Gary Kimball investiga. Debido a la extensa naturaleza del fuego, tuvimos varios problemas. No pudimos analizar muchos elementos que queríamos analizar, ya que simplemente no estaban allí. El calor era tan intenso que cualquier posible evidencia fue destruida. Los investigadores no pudieron determinar una causa evidente. Los bomberos no lograron salvar a Becky Saunders, una viuda anciana que vivía sola. Murió en la escena. La policía interroga al vecino de Becky Saunders. Les dijo que ella no fumaba, pero que solía quedarse dormida frente a la televisión. También habló de un posible problema eléctrico. Un rayo había impactado la casa hace 1 o 2 meses. Quizás el daño producido había causado el incendio. Todos los vecinos conocían a Becky y estaban dispuestos a hablar sobre ella. Decían que era saludable y muy independiente. Los bomberos querían saber si habían visto algo inusual. Ninguno vio nada. La unidad de incendios provocados del condado de Hernando, dirigida por Mike Owens, busca respuestas. Al no determinar una causa evidente, debían considerar otra posibilidad: un incendio provocado. Investigar un incendio es un gran reto. Hay que buscar restos incinerados y examinarlos. Sacamos todo de una habitación y tratamos de localizar la ubicación de los muebles y de todo lo que estaba allí, y ver dónde había menor y mayor destrucción, y saber cómo se había desplazado el fuego.
Los escombros encontrados son enviados al laboratorio para su análisis. El experto Carl Chastain busca patrones de rociado o residuos de químicos inflamables que indicaran que el incendio fue provocado. Lo que tratamos de determinar fue si había algo en la escena que provocara que el fuego fuese más rápido y caliente que el de un incendio accidental. Eso es lo que buscamos. Queríamos saber si se usó un acelerante en el incendio. Las fotografías revelan que el incendio tuvo una secuencia que empezó en la habitación. Punto de origen. Los investigadores aún no hallaban la causa del incendio. Pero con tanta evidencia destruida, sabían que no sería fácil. En el laboratorio forense debemos ser objetivos. Nuestro trabajo no es culpar ni exonerar a nadie, sino analizar la evidencia y hallar la verdad. En este caso, la buscamos. La buscamos tanto como pudimos, pero no podíamos determinar la presencia de líquidos inflamables en las muestras. Los restos de la víctima fueron examinados en la oficina del forense. Aunque había niveles elevados de monóxido de carbono en la sangre, lo que indicaba que había inhalado humo, la doctora Valerie Rao no estaba segura de que fuese suficiente para asfixiarla. Además, la calidad de los restos hacía imposible un análisis más detallado. Ya que la investigación no llevaba a ninguna parte, el forense declaró el caso como inconcluso. Sin evidencia que indicara lo ocurrido, la muerte de Becky Saunders siguió siendo un misterio. Los investigadores tenían muchas dudas sin responder. Pero el condado de Hernando pronto sería testigo de otro incendio. Pero quizás, esta vez, habría respuestas. Becky Saunders, una anciana que residía en Spring Hill, Florida, muere atrapada durante un incendio. Los investigadores no pudieron determinar la verdadera causa de su muerte. Cuerpo de bomberos, ¿cuál es su emergencia? 10 días después, el cuerpo de bomberos del condado recibe una llamada. Otra casa se incendiaba y una pareja de ancianos se hallaba adentro. En camino, señor. Los bomberos entran a la casa y ven a una mujer desmayada en el suelo. Con cuidado, la rescatan. Está bien, vinimos a ayudarla. Un hombre yacía inconsciente en la parte trasera de la casa. Hay una segunda víctima. Las víctimas, el señor y señora Burton, eran una pareja de ancianos con problemas de salud. Son llevados al hospital. El forense Ross Canadell investiga. Alguien entró en la casa y golpeó a la anciana. Su esposo estaba en la habitación y al escuchar sale, lo golpean y luego encienden una cortina y huyen. Los investigadores notan a un transeúnte concentrado en el rescate. Como la entrada había sido forzada y las víctimas golpeadas, los detectives interrogan a todos en el área, incluyendo al transeúnte, cuyo nombre era Brian Searsley. Antes de lo ocurrido, nos gustaría que nos permitiera. Dijo que vivía en el vecindario y que no vio nada sospechoso. Permitió que los investigadores tomaran muestras de sus manos para buscar rastros de acelerante. También dejó que tomaran una prenda de vestir para analizarla. El incendio fue apagado minutos después de que empezara. Se envió la unidad canina al lugar y se tomaron muestras de los escombros. Los detectives creían que si se utilizó un acelerante estarían más cerca de hallar a un sospechoso. Había alcohol en un plato con una vela. La vela fue encendida y colocada bajo las cortinas que se incendiaron.
El resto de la casa no tuvo daños. Se hizo una búsqueda profunda por cualquier cosa fuera de lo común. En el baño había un gabinete abierto. Sin saber qué encontrarían, los detectives buscan huellas allí. En el laboratorio, la ropa de Brian Searsley y las muestras tomadas de la casa de los Burton son analizadas. Se hallan rastros de gasolina en la ropa, pero no había evidencia de gasolina en la escena. Searsley es descartado como sospechoso. La policía analiza las fotografías de la escena del crimen por si habían pasado algo por alto. La señora Burton sufría de Alzheimer y el señor Burton había entrado en coma, por lo que no pudieron ayudar a los investigadores. No había evidencia de que el incendio de la casa de los Burton y los Saunders fuese más que coincidencia. La esquina del garaje. Sabíamos que no fue un robo, ya que mientras revisábamos la casa, abrimos la gaveta en el cuarto. Aquí vemos la gaveta. Podrán observar que hay una billetera de hombre. Cuando recogimos la billetera y la abrimos, tenía mucho dinero, así que no fue un robo. Sin motivo ni sospechosos, la evidencia desconcierta a los investigadores. Más tarde, se denunció otro incendio en un pueblo vecino. 7-4. ¿Hay fuego en la escena? Nos llamaron y dijeron que había un incendio en Brookridge. El fuego era intenso y fue tanto así que todo en la habitación colapsó en el suelo. Inspeccionamos la escena buscando cualquier tipo de pista. Y podrán observar que se incendiaron. ¿Dónde dijo que el fuego empezó? Al igual que la primera víctima, Monique Jenkins, de 70 años, fue hallada calcinada en su cama. Y al igual que el último incendio, una gaveta del baño estaba abierta. La mayor parte de la evidencia fue destruida, pero los investigadores tomaron las muestras que pudieron de los escombros. El cuerpo era irreconocible. En la autopsia, el forense no pudo determinar la causa de la muerte. Se observó que las manos de la víctima fueron atadas con cinta para embalar, por lo que no podía escapar. No había huellas en la cinta. Los detectives no encuentran un motivo para el crimen. Los detectives nos dijeron que buscaban cualquier cosa que pudiera vincular a algo o a alguien a estos casos. Querían saber si había huellas, también si hallamos cualquier evidencia, si encontramos acelerantes o cualquier cosa que pudiera ayudarlos a ir en la dirección correcta en el caso. No pudimos encontrar nada. Fue muy frustrante para el equipo. Bien, aquí estamos para revisar lo que hemos encontrado hasta ahora. Los detectives comparan la evidencia de los 3 incendios a fin de hallar algo que los vinculase. El fuego se expandió hacia la habitación principal en donde se encontraba la mujer. Había una gran cantidad de calor dentro de la habitación principal. Parece que alguien había invadido la casa, ya que las víctimas estaban en un lugar. La intensidad de las llamas indicaba que se usó un acelerante para cubrir otro crimen. Al examinar los restos, vimos claramente que ella había sido atada con la cinta, que sus manos fueron atadas tras la espalda, lo que indicaba que nos enfrentábamos a algo más que un incendio accidental. Esa fue la evidencia que empezó a vincular los incendios. Ahora sabíamos que había un problema. Creíamos que alguien entraba a hogares a la fuerza y quemaba a estas mujeres ancianas. La policía sigue varios indicios. No obtienen resultados. Preocupado, un hombre va a ver a su vecina Rita Talbot, a quien no había visto en varios días.
El patio de su casa estaba lleno de periódicos. Ella no atendía la puerta. El vecino entra a la casa con la llave que ella le había dado. ¡Hola! ¡Hola! La encuentra muerta en su habitación. Llama a la policía. Los investigadores conocían muy bien el vecindario. De hecho, era la misma cuadra donde vivía Becky Saunders, la primera víctima. Scott. Hola, Ross. ¿Qué tenemos aquí? Parece igual. No he ido a la escena aún. Todavía estamos revisando un lado de la casa. Hay una ventana abierta que parece ser el punto de entrada y... Pero esta escena era diferente. La casa no fue incendiada. El detective Mike Owens nota unas manchas cerca de la cama. Lo que encontramos parece un patrón de rociado. Encontramos unas botellas de alcohol en la cama. Todo indica que se vertió el alcohol en la alfombra, pero no fue suficiente para comenzar un incendio. Mira este patrón. ¿Qué hay de la cama? ¿Había algo allí? Cuando la revisamos no hallamos. Los técnicos forenses buscan huellas dactilares. Esta vez hallan una. Recogen y envían la huella para su análisis. También toman muestras de la alfombra esperando que las fibras den una pista. Encuentran colillas de cigarrillos y algunas botellas de licor vacías. Después de varias frustrantes semanas, en esta escena se hallan varias pistas claves. Los detectives esperan que la evidencia forense los ayude a capturar al asesino. Por casi 4 meses, los detectives buscaban a un asesino que hacía de las suyas en un vecindario tranquilo de Florida. En la escena del crimen más reciente, la policía encuentra varias pistas, incluyendo una huella, con la que esperaban hallar a un sospechoso. El detective Bill Wyler creía que esta evidencia era crucial. Las otras casas de las víctimas fueron incendiadas. Mucha evidencia fue destruida. No pudimos obtenerla, así que nos animó a entrar en esta casa ya que estaba vinculada con las otras víctimas y el mismo sospechoso. Si íbamos a obtener cualquier tipo de evidencia, la mejor opción era hacerlo en esta casa. También se recogen huellas de un auto estacionado en el garaje de la víctima. En la autopsia se descubre que la víctima tenía marcas de cinta usada para atar sus manos tras la espalda. Fue estrangulada. Casi todas sus costillas estaban rotas y su cuello fracturado. También se descubre que fue abusada sexualmente. En su garganta, el forense encontró un cabello. Mientras los detectives reunían evidencia, las noticias se esparcieron. El detective Tom Hawley recibe un indicio anónimo. Terminaba mi papeleo. Trabajé hasta tarde anoche y recibí una llamada anónima de una mujer que trató de cambiar su voz y murmuraba. Pero ella me dijo que sabía quién era el asesino y me dio el nombre de Edwin Caprat. Deberíamos tener huellas para compararlas con las de... ¿Cómo se llama? Caprat, ¿no? Caprat. Tendremos que depender de las evidencias forenses. El forense Gary Kimball compara las huellas recuperadas en la escena con las del registro. Los detectives descubren que Caprat tenía un largo historial de arrestos. Bien, tiene antecedentes criminales. Es un ex convicto de Hillsborough. En el 91 hay un homicidio deliberado en primer grado, robo y falsificación en Tampa. También descubren que Caprat realizó trabajos para algunas de las víctimas. Un detective recordó haberlo interrogado en la primera escena del crimen. Kimball creía tener una pista prometedora.
El forense Ross Canadell examina las huellas en búsqueda de características como marcas y patrones idénticos. Estaba ansioso por contar sus hallazgos. Caballeros, buenas noticias. Gary Kimball acaba de relacionar a Caprat con 2 de los casos. Wow. Caprat es su hombre, es el culpable. Pero como Caprat había trabajado para varias de las víctimas, sus huellas podían haber estado en las casas. Pantalla y otra en el auto, en el garaje. Necesitaban más. Es el culpable. Genial. Quiero una cerveza. Daniel, dame otra, amigo. Caprat fue vigilado las 24 horas por 2 semanas. El objetivo era encontrar más evidencia física. Después de que saliera de un bar local, los detectives toman una de las colillas de cigarrillo de Caprat, esperando que su ADN coincidiera con la saliva de los encontrados en la escena y con el cabello hallado en la garganta de la víctima. El ADN coincidía. Era la conexión que necesitaban. Los detectives obtienen una orden de arresto y van a la residencia del sospechoso. Michael Caprat es arrestado por incendio premeditado y el asesinato de Rita Talbot. En un cuarto lleno de fotos de las escenas del crimen, los detectives interrogan a Caprat. Antes de interrogarlo, sabíamos que era él, así que no nos detuvimos. El detective Douglas y yo tomamos los roles del policía bueno y malo. Al principio niega todo, pero cuando lo confrontan con la evidencia, confiesa. Una vez que empezamos, básicamente no podíamos hacer que callara, solo hablaba y hablaba. En el interrogatorio, confiesa haber cometido los asesinatos de 3 mujeres, así como los incendios. Caprat es acusado de 3 cargos de asesinato, 2 de intento de asesinato y 3 cargos de violación. La evidencia forense inclinó el caso a nuestro favor, pero no hay nada como una confesión. En su confesión, Michael Caprat afirmó escoger a víctimas ancianas porque eran más vulnerables. Entraba en sus hogares y se dirigía a sus habitaciones. Las ataba con cinta de embalar y las violaba y golpeaba. Vertía alcohol que tomaba de sus propios baños, encima y alrededor de las camas. Luego encendía fuego. Por sus crímenes, Michael Caprat es condenado a muerte. El 19 de abril de 1995 fue asesinado por otro convicto. El fuego puede ser un arma muy poderosa. Los asesinos saben que destruye casi todo a su paso. Hola, ¿qué tal todo? Aunque esperan ocultar sus crímenes, descubren que la evidencia forense puede sobrevivir cualquier incendio y servir como prueba de fuego para llevarlos ante la justicia.